presencia divina. Te bendecimos y te adoramos. Ahora, Señor, al entrar en tu palabra, te pido, Padre, que me ayudes esta noche, que me hagas a un lado, Señor, y cuando abra mi boca la llenes tú. Ayúdame, Señor, a poder expresar, enseñar las cosas que me has enseñado a mí y con toda sencillez, Señor, para que las personas que escuchen puedan comprender. Ato todo espíritu que venga a interrumpir, a irrumpir. Ato todo espíritu de incredulidad, todo espíritu de engaño, Señor, que viene a tapar los ojos, los oídos de las personas. Y te pido, Señor, ahora que entremos en tu palabra santa. En tu nombre santo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua HaMashiach, Jesús nuestro Mesías. Amén. Bueno, esta noche quiero hablar, enseñar sobre la segunda venida de Jesús, de Yeshua. La segunda venida de Jesús, de Yeshua. Ahora, hay una diferencia entre la segunda venida del Mesías de Cristo y el rapto de la iglesia. Son dos eventos diferentes. En el rapto de la iglesia, en el arrebatamiento de la iglesia, en griego es el harpazo, Jesús Yeshua va a venir por su esposa, por su iglesia, pero no va a venir a la tierra, ¿verdad? Va a venir a los cielos, se va a tocar la trompeta, los que estén muertos en Cristo, en el Mesías. El rapto, el arrebatamiento no es para nadie más, sino para la pura iglesia. Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y después nosotros los que quedemos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y así estaremos con el Señor para siempre. Nos vamos a ver en las nubes. Y esto es para recoger a su novia, a su esposa, a su iglesia. El arrebatamiento no es para los santos del Antiguo Testamento, tampoco es para los santos de la tribulación, es para su iglesia. Viene por su iglesia para consumar el matrimonio. Acuérdense que la iglesia somos la esposa de Jesús, del Mesías. Somos la novia. Entonces, ese acontecimiento que muchos llaman el rapto o el arrebatamiento de la iglesia es diferente a la segunda venida de Cristo. Son dos propósitos diferentes. Entonces, no confundamos el arrebatamiento de la iglesia con la segunda venida del Mesías o de Cristo. Dos eventos separados, muy diferentes. El primer evento, el rapto, el arrebatamiento, va a suceder antes de los 7 años de la tribulación. Y la segunda venida del Mesías va a suceder al final de esos 7 años de la tribulación o la gran tribulación. Ok, vamos a ver ahora, pues allí hay una descripción muy hermosa de la segunda venida del Mesías en el capítulo 19 del Apocalipsis. En el nombre del Señor. Verso 11, Apocalipsis 19, verso 11, dice: Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Ahora, no debemos confundir a este jinete del caballo blanco con el jinete blanco al principio del Apocalipsis. Acuérdense que había 4 jinetes, ¿verdad? Uno blanco, uno negro, uno rojo y uno verde o pálido. No debemos confundir a este jinete con el jinete que comienza el Apocalipsis, que es el antimesías, el anticristo, ¿verdad? O sea, el primer jinete es un Mesías, un Cristo falso. Por eso lo llaman antimesías, que quiere decir en vez del Mesías, porque quiere reemplazar a Jesús. Pero ya después de que pase el transcurso de esos 7 años, y al final de esos 7 años, va a regresar el verdadero Mesías. Y el Mesías, el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19,
es el verdadero Mesías. Y ahorita vamos a ver por qué. Una vez más. Entonces vi el cielo abierto. ¡Boom! Se abren los cielos, ¿verdad? La tierra está en completa destrucción. Los 21 juicios ya fueron derramados sobre la tierra. El antimesías ya hizo todas sus barbaridades, todas sus matanzas. Quedan muy pocos humanos en la tierra. Están destruidos los mares, están destruidos los ríos, está destruida la vegetación. Las personas que quedan solamente quedan porque fueron protegidas por el Señor, pero el resto de la humanidad en su mayoría van a estar muertos, ¿verdad? Por las terribles plagas que van a suceder. Pero ahí viene el Mesías. Se abrieron los cielos y aquí un caballo blanco y el que montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Qué hermoso, ¿verdad? Y con justicia juzga y pelea. Ahorita vamos a ver. Su descripción se describe, verso 12. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas, muchas coronas, ¿verdad? Títulos del Señor. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Se nos va a ser revelado cuando estemos con el Señor cuál es ese nombre. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Por qué su ropa estaba teñida en sangre? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Cuando Jesús, el león de la tribu de Judá, regrese, cuando él vino primero, vino como un cordero, el cordero de Dios, ¿verdad? Mansito. Pero cuando regrese, va a regresar como el león de la tribu de Judá y va a regresar a pelear. Y su ropa va a ser teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Qué dice Juan 1:1? En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios, ¿verdad? Ahora vamos a Isaías, capítulo 63, me parece. Sí. Y vamos a ver qué va a suceder cuando Yeshua regrese. Y escribió el profeta Isaías en Isaías 63, capítulo 1, capítulo 63, verso 1. Dice, ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? ¿Qué es esos vestidos rojos? Teñidos en sangre, ¿verdad? Lo que dice Apocalipsis. Hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado en lagar? ¿Qué es lagar? El lagar es el lugar donde ponían las uvas y las pisaban y salía el jugo de las uvas para hacer vino. Entonces es una metáfora del juicio de Dios, de Jesús cuando regrese, del derramamiento de la sangre de sus enemigos. Va a regresar el Señor y lo dice que viene de donde Bosra, porque Bosra significa redil en hebreo. Y muchos creen que es el lugar en las montañas de Edom, en lo que ahora es Jordania, donde está la ciudad de Petra, una ciudad muy antigua. Y muchos creen que es allí donde el Señor se va a llevar un remanente de los israelíes que van a rechazar al anticristo, al antimesías, se los va a llevar y los va a proteger ahí. Ya estudiamos esto por 3 años y medio. Y lo que va a pasar es que el antimesías, el anticristo, va a reunir sus tropas en Armagedón y va a querer destruir al remanente que está aquí en Bosra, en Petra, y el resto de sus tropas se van a ir a destruir a Jerusalén. Entonces, ¿qué va a pasar?
Va a regresar el Señor, un jinete, el caballo blanco. Su nombre es fiel, es verdadero. Y va a llegar y va a hacer guerra, va a salvar al remanente que está aquí en Bosra, en lo que creemos que es la ciudad de Petra. Y verso 3 dice, he pisado yo solo el lagar. O sea, cuando Jesús venga y tome venganza, hermanos, Él es el que va a hacer la venganza. Y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché mis ropas. Va a ser, el Señor, hermanos, va a venir y se va a vengar de sus enemigos de una manera muy impresionante. Dice la palabra de Dios, que en una de las plagas, que dice que la sangre corría como un río y subía hasta la, ¿cómo se llama lo de los caballos? A lo que ponen, a los caballos, hasta el bozal de los caballos. Y parece que va a correr como 2 millas de sangre este río, o sea que va a ser una destrucción absoluta el Señor en contra de sus enemigos. Dice, salpicó, y su sangre salpicó en mis vestidos y manché todas mis ropas. ¿Por qué? Porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Amén. Entonces miren, la venganza, hermanos, tiene su lugar. La venganza en sí no es necesariamente mala, pero la venganza le pertenece a Dios, no nos pertenece a nosotros. Por eso nosotros no debemos buscar vengarnos, porque dice la palabra de Dios, la venganza es mía, yo pagaré, dice el Señor. Entonces va a llegar el día en que el Señor nos va a vengar todos los sufrimientos, todo lo que nos han hecho a través de las edades. El Señor Jesús, Yeshua, nos va a vengar. Verso 5. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira, y con mi ira hollé los pueblos y los embriagué en mi furor y derramé en tierra su sangre. Hermanos, miren, cuando Dios ya toma la decisión de juzgar o de vengar, no hay nadie que pueda rescatar a nadie. Por eso es que Dios es tan paciente. ¿Verdad? Muchas veces mucha gente piensa, hey, ¿esto por qué? ¿Por qué prosperan tanto? ¿Por qué no les pasa nada y son tan malos? Pues porque Dios es paciente. Dios dice la palabra de Dios que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Verdad? Es la voluntad de Dios. Pero cuando ya hace la decisión, cuando dice, ok, ya llegó la hora, no hay nadie que lo detenga. No hay nadie que se pare enfrente y le diga, no puedes hacer esto, no lo hagas, porque ya tomó la decisión. Pero ningún ser en el universo tiene la paciencia y la longanimidad que tiene nuestro Dios, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Entonces, va a regresar Jesús, el jinete del caballo blanco, ¿y quiénes van a estar con Él? Nosotros. Vamos a estar cabalgando en caballos blancos detrás de Él. Va a regresar a la tierra, va a ir a rescatar aquí en Bosra, a Petra, y va a rescatar ese remanente, ¿verdad? Ahí en Apocalipsis, no me recuerdo si era el capítulo 12, donde dice que el enemigo quiso destruirlos, mandó como un río, se abrió la tierra, los salvó, y el Señor se los llevó a este lugar y los preservó por 3 años y medio. Ok, vamos a regresar a Apocalipsis. (19) Entonces ya vimos cómo está la cosa, que estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Ok, 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Quiénes son estos? Somos nosotros, la iglesia, los que nos fuimos con Él. Vamos ¿cómo se dice? A llevar a cabo las bodas del Cordero, y luego cuando Jesús regrese en su segunda venida, cuando toque en tierra, entonces nosotros vamos a regresar con Él en caballos blancos. ¿Saben ustedes que cada creyente tiene un caballo blanco que lo está esperando en el cielo?
No sé si tenga nombre o cómo va a suceder, pero dice la palabra de Dios que le seguían en qué, a pie, en ovnis, en platillos voladores. No, los seguían en qué, en caballos blancos. Entonces cada creyente que nos vayamos con el Señor, tenemos un caballo blanco que nos está esperando para cuando regresemos con nuestro esposo, con Jesús, con Yeshua, el Salvador de la iglesia. Estas son cosas, hermanos, son cosas asombrosas, ¿verdad? Pero nosotros, como siervos de Dios, debemos de meditar en estas cosas. Debemos de estudiar estas cosas. Debemos de pedir al Señor que nos dé discernimiento para comprender estas cosas, porque esto es de nosotros. Esto es de nosotros. Ahora, va a regresar, va a ir a Bosra, va a rescatar al remanente, y luego ¿qué va a hacer? Va a ir a Jerusalén. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar en Jerusalén? Vamos al profeta Zacarías. Es el libro penúltimo del Antiguo Testamento. El libro de Zacarías es tremendo. Deberíamos estudiarlo, hermanos. Capítulo 14. Fíjense esto. Zacarías 14, verso 1. He aquí, el día de Jehová viene. El día de Jehová es otra manera de decir la gran tribulación. El día de Jehová. Y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Verso 2. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir ¿contra quién? Contra Jerusalén. Va a llegar el tiempo, hermanos, en que el antimesías, el anticristo, va a reunir sus tropas, sus ejércitos en el valle del Armagedón. Una parte va a ir a querer destruir al remanente en Bosra, en Petra, y la gran mayoría se van a ir en contra de Jerusalén. Y fíjense lo que va a pasar. Y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Cortado quiere decir destruido, muerto. Ok, ahora, lo que sucedió, hermanos, octubre 7 del año 2023 en Israel, cuando los terroristas Hamas entraron a Israel y mataron a 1,200 personas, violando mujeres, matando a niños vivos en las microondas. Hicieron cosas terribles, hermanos. Por eso, miren, si ustedes se ponen al lado de los enemigos de Israel, están mal. Están mal. Por eso, nosotros los verdaderos creyentes debemos de amar lo que Dios ama. Y Dios ama a Israel porque es su pueblo escogido y tiene un gran destino para ellos. Y hay una bendición y hay una maldición. Hay una bendición para los que aman a Israel y hay una maldición para que los odian. En Génesis 12:3 dice la palabra de Dios, le dijo a Abraham: bendeciré al que te bendijere, pero maldeciré al que te maldijere. Entonces hay una bendición y hay una maldición. Si estamos al lado equivocado de Dios, hermanos, vamos a pagar muy caro cuando venga el juicio del Señor. Tenemos que orar por la paz de Jerusalén. La razón que atacan a los judíos a Israel tanto es porque Dios tiene un gran destino para ellos. Y ellos han endurecido su corazón por un tiempo, pero todos van a ser salvos. Va a llegar el tiempo en que un remanente va a ser completamente salvo. ¿Verdad? Por eso tenemos que orar. Cuando oramos por la paz de Jerusalén, estamos orando para que Israel reciba a Jesús, a Yeshua, como su Salvador. ¿Verdad? Entonces, no debemos odiar a Israel, no debemos odiar a los judíos, es un odio satánico. Lo que hizo Hamas en ese día de octubre 7 fue solamente una probadita, ¿verdad? Comparado con lo que van a hacer aquí, en esta guerra del Armagedón, donde la mitad de la ciudad, ¿cuántos habitantes hay en una ciudad? 1,000,000 a lo mejor en Jerusalén. Pues 500,000 personas les va a pasar lo que le pasó a Israel en octubre 7, ¿verdad? Va a ser terrible, va a ser espantoso, horrible. Pero ¿qué va a pasar?
Verso 3. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Ahorita vamos a leer en Apocalipsis. Y escuchen esto, verso 4. Todavía no toca tierra Jesús. Cuando rescata a Bosra, a Petra, todavía no toca tierra. Pero fíjense lo que dice el verso 4, dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Escuchen eso. Está Jerusalén aquí, ya dan cuenta que este es el este. Cuando uno va a Israel, lo llevan al monte de los olivos y puede uno mirar hacia el oeste, donde estaba el templo. Entonces Jesús va a poner sus pies, va a aterrizar y va a poner los pies en el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Se va a abrir la tierra y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. ¿Y qué va a pasar aquí? Y oiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. ¿Qué va a suceder? Va a llegar el ejército del antimesías, van a conquistar la ciudad, van a matar a la mitad de los habitantes, y luego el Señor va a venir, los va a rescatar, va a matar a sus enemigos, va a poner sus pies sobre el monte de los olivos, se va a partir, se va a crear un valle, y el resto de los judíos de la ciudad van a huir por ese valle a salvación. Entonces va a rescatar en dos lugares, va a rescatar en Petra y va a rescatar en Jerusalén. ¿Verdad? Es muy tremendo, muy impresionante. Y estos judíos, hermanos, el remanente, se van a convertir a Jesús, a Yeshua. ¿Verdad? Es muy hermoso, es muy bonito. Y no tenemos tiempo para ver esa porción, pero solamente quería que comprendieran que el rapto de la iglesia y la segunda venida del Señor, del Mesías, son dos eventos separados. Ok, vamos a regresar a Apocalipsis. Es muy dramático lo que va a pasar, hermanos, no crean, va a estar tremendo. Regresemos a Apocalipsis 19. Verso 15, ¿cómo los va a matar a sus enemigos? Apocalipsis 19, 15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él regirá o reinará con vara de hierro. Y él pisará el lagar. ¿Qué dijimos que era el lagar? El lagar es el juicio de Dios. Dice, y pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito ese nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Entonces, va a ser terrible. Va a ser terrible. Hay que encontrarnos a las espaldas de Jesús, hermanos, y no a su frente cuando Él venga. ¿Verdad? Hay que entregar nuestras vidas al Señor y servirle ya para que nos vayamos en el rapto, en el arrebatamiento, y estemos con Jesús, con Yeshua, cuando Él regrese. Al menos que nos quedemos en la tierra y seamos de los escogidos. Si rechazamos al Señor, los que recibieron la marca, los que están en esta tierra, va a ser terrible para ellos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que terrible cosa es caer en manos de un Dios vivo.
Entonces, conozcamos a Jesús como el Cordero de Dios, ¿verdad? Como nuestro amante Salvador, Señor y Salvador. Ahorita Jesús es un Cordero, ¿verdad? Su gracia se ha derramado sobre nosotros y es paciente y es amable y es amoroso, ¿verdad? Y nos recibe. No importa, te apartaste del Señor, regrésate a Él, no te rechaza. Has cometido cosas terribles, arrepiéntete, dáselas al Señor, Él te perdona, ¿verdad? Porque Él es el Cordero de Dios, ¿verdad? El que quita el pecado del mundo, lo anunció Juan, dijo, he ahí el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Entonces, conócelo ahora que es un Cordero. Conócelo, porque va a llegar el día en que va a regresar no como un cordero, sino va a regresar como el león de la tribu de Judá. ¿Y qué hace un león? Hermanos, un león ataca sin misericordia, ¿verdad? Cuando un león está en la casa, no hay misericordia. Se echa sobre la presa, los mata y los devora, sin misericordia, ¿verdad? En su primera venida, Jesús vino humilde, como un humilde siervo montado sobre un asno, sobre un burro, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir eso? Cuando un rey entraba en una ciudad en los tiempos antiguos y cabalgaba sobre un burro, quiere decir que venía en paz. Pero cuando un rey iba a una ciudad cabalgando en un caballo, ¿saben lo que quiere decir? Venía como conquistador a conquistar la ciudad. Entonces Jesús Yeshua, una semana antes de que lo crucificaran, entró a la ciudad ¿como qué? En un burro. En otras palabras, entró en paz, ¿verdad? Entró como rey porque le decían Hoshana, Hoshana, Osana, Osana, a bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero un día, hermanos, va a regresar cabalgando sobre un caballo blanco como un conquistador y va a ser terrible. Cuando Jesús ya juzgue a este mundo que lo ha rechazado, va a ser terrible. Y nosotros debemos procurar estar preparados para cuando Él venga. Ok, vamos a seguir leyendo. En Apocalipsis, verso 17. Dice, y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Entonces Dios va a causar que todas las aves, ¿cómo se llaman? De carrión, ¿cómo los llaman? De los que comen carne de muertos, los sopilotes, ese tipo de aves, los va a reunir el Señor. Hay una nota muy interesante de eso. En Israel existe ¿cuál es tu nombre para sopilote? No me recuerdo. Bueno, vamos a decir sopilotes. Esas aves de carrión que comen carne de muertos. Hay una especie que está en Israel y que estaba en peligro de extinción. Pues con programas de rehabilitación y muchas cosas, ahora este pájaro está prosperando, ¿verdad? Sus números están creciendo y es muy interesante. Es muy probable que este tipo de aves son los que van a estar presentes cuando suceda esta guerra donde Jesús Yeshua va a venir a destruirlos. Y les dijo y los llamó, dijo, vénganse aves del cielo para que coman carnes hasta llenarse. Verso 19. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Hermanos, el diablo está loco. El diablo piensa que le puede ganar al Señor. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a estar los ejércitos de Armagedón,
van a atacar a Bosra, van a atacar a Jerusalén. Viene Jesús en el cielo y el ejército del antimesías se va a volver en contra del Señor. Se va a volver en contra de él. Entonces, en estas últimas décadas, comenzando a mediados del siglo XX, ha habido un programa, y lo pueden ver, ya no es secreto, ya muchas personas han escrito sobre él, un programa de cría, donde los supuestos extraterrestres, no son extraterrestres, son ángeles caídos y son demonios, pero están haciendo lo que ocurrió en Génesis capítulo 6, donde los ángeles caídos tomaron mujeres y procrearon gigantes. Estos tales llamados ovnis están secuestrando a las personas. Toman a hombres, les sacan su esperma, toman a mujeres, sacan su óvulo, están creando híbridos. Parte ángel caído y parte humano, así como Génesis capítulo 6. Y acuérdense que Jesús dijo que los últimos días iban a ser como los días de Noé. ¿Cuál es el pecado que se menciona en capítulo 6 en los días de Noé? Pues esta abominación que hicieron los Benai Ha Elohim, los hijos de Dios, que eran ángeles que se metieron con mujeres. ¿Y qué está pasando? Están haciendo un programa de cría y muchos, incluyéndome a mí, creemos que están formando un ejército que va a ser parte de este ejército que se va a volver en contra de Jesús, creyendo que lo pueden derrotar. ¿Verdad? Se oye muy fantástico, lo que sea, pero ya no es secreto, hermanos. El fenómeno de las abducciones es algo que ha ocurrido a millones de personas y ya no es secreto, pueden investigarlo en el internet. Hay personas de mucho prestigio, ¿cómo se dice? Eruditos, estudiados, que están estudiando este fenómeno. Ya no se puede negar, es demasiado. Si fuera 1 o 2 casos, dirían están locos, pero son millones de casos alrededor del mundo. ¿Qué está pasando? Cuando Satanás lo echaron al cielo, engañó a la tercera parte de los ángeles. Están en desventaja, ¿verdad? Al 2 por 1. Y el enemigo está tratando de crear un ejército que él piensa puede derrotar a Jesús, a Yeshua. Tenemos que despertar, hermanos. Todo esto está pasando, no es secreto, ¿verdad? Tenemos que prepararnos, tenemos que estar listos para cuando el Señor venga por nosotros, porque cuando Él venga por su iglesia, se la lleve, hermanos, va a comenzar a un terror en la tierra que dice la palabra de Dios, nunca se ha visto antes ni se verá jamás después. Entonces, ¿qué va a pasar? Viene el Señor, a la bestia, el antimesías, el anticristo y sus ejércitos se vuelven en contra del Señor. ¿Qué tipo de armas van a usar? No sabemos, pero va a haber esta guerra. ¿Y qué va a pasar? El Señor los va a destruir ¿con qué? Con la espada que sale de su boca. Va a haber un derramamiento de sangre impresionante por todos lados. Y verso 20. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Entonces se va a volver, va a capturar al antimesías, al dictador mundial, que hablamos el sábado, y al falso profeta, y los va a aprisionar. ¿Y luego qué va a pasar? Y estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. ¿Por qué? Porque no van a ser humanos. Antes de que Dios eche un humano al lago de fuego, al lugar final de los malos, tiene que haber un juicio. Dice la palabra de Dios, está escrito que el hombre muere una vez y después ¿qué? El juicio. ¿Pero quién? El hombre. Estos no son hombres, el antimesías y el falso profeta van a ser híbridos, van a ser abominaciones, no van a ser humanos, y por lo tanto el juicio ya está decretado para ellos, y por eso es que los va a tomar el Señor y los va a lanzar vivos dentro del lago de fuego.
para ser atormentados por toda la eternidad. 21. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Es el día de la venganza del Señor, hermanos, ¿verdad? Y aquí se va a terminar lo terrible de lo que va a suceder en la tierra estos 7 años. El periodo de 7 años lo han llamado la tribulación, y los últimos 3 años y medio lo llaman la gran tribulación, por todas las cosas que van a suceder. Ya después de esto comienza lo que se llama el milenio. Jesús va a llegar, va a vengarse, va a juzgar a las naciones. Miren, va a juzgar a los individuos y a las naciones de acuerdo a cómo trataron a Israel. ¿Saben eso? Que hay un juicio. Los llama las naciones oveja, son las que apoyaron a Israel, y las naciones cabra, que son los que maltrataron y persiguieron a Israel. Y va a juzgar a individuos y va a juzgar a naciones por cómo trataron a Israel. ¿Verdad? Jesús les va a decir a las naciones ovejas, hey, tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber. Y le van a decir, pero Señor, ¿cuándo te miramos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? Dice, porque lo hiciste a uno de estos pequeños, lo hiciste a mí. ¿Ves? Entonces, cuando bendecimos a Israel, hermanos, estamos bendiciendo al Señor. Cuando maldecimos a Israel, cuando nos ponemos al lado de estos malvados, estamos maldiciendo al Señor. ¿Ven? Es algo muy serio. Es una cosa muy seria. Y por lo tanto yo les animo a que comiencen a orar por la paz de Jerusalén. Señor, pido por la paz de Jerusalén. Que los judíos, los árabes, los extranjeros que viven en Israel, que ellos conozcan a Jesús, a Yeshua como su Salvador. Porque eso es lo que es pedir por la paz de Jerusalén, porque la única manera que hay verdadera paz es por medio del príncipe de paz, que es Jesús, Yeshua. ¿Ven? Entonces por eso debemos de orar y pedir por la paz de Jerusalén. Es un mandamiento, Salmo 122. Y hay una bendición para todos los que lo hagan. En una ocasión estábamos orando y pues todas las veces que oramos por la paz de Jerusalén. Una ocasión el Señor me contestó, me dijo, gracias por orar por mi pueblo. En esas experiencias donde así es el Señor, ¿verdad? A veces estás orando o pasa algo y de repente te habla el Señor con esa voz suave y me dijo, gracias por orar por mi pueblo, ¿verdad? Entonces, cuando hacemos las cosas y oramos de acuerdo a la voluntad de Dios, el Señor se agrada, hermanos. El Señor se agrada. Hay una bendición. Bendeciré al que te bendice y maldeciré al que te maldice. Está vigente todavía esa bendición. Entonces, el Señor va a regresar, va a establecer su reino por 1000 años, va a tener que restaurar la tierra, va a estar destruida de bombas nucleares y de tantas cosas, ¿verdad? Los peces del mar van a estar muertos, va a recrear muchas cosas, va a endulzar las aguas, va a restaurar la vegetación. ¿Cuánto lo va a hacer así o va a usar a los humanos para que lo hagan? No, pues no sabemos. Yo estoy seguro que hay cosas que solamente Él va a poder hacer y hay otras cosas que Él va a usar a los humanos para que hagan, como la reconstrucción del complejo templario en Jerusalén. Va a haber un complejo hermoso. Cuando Él regrese, va a ser como 50 millas cuadrado en Jerusalén, donde van a vivir los sacerdotes, donde van a estar los tronos, ¿verdad? De los apóstoles, de los que vamos a reinar sobre la tierra. Va a ser reconstruido de acuerdo a los planes que se encuentran allí en el libro de Ezequiel. Va a ser hermoso, ¿verdad? La naturaleza de los animales va a cambiar. Está ahí en el profeta Isaías, ¿verdad? El león, los tigres, los depredadores van a comer pasto una vez más, ¿verdad? Dice que el lobo y la oveja se van a acostar juntos, ¿verdad?
dice que un niño va a dirigir a un león y que los bebés van a jugar en los hoyos de los áspides de unas serpientes muy venenosas, como si nada. Voy a terminar con algo muy interesante que leí. Hay un grupo de científicos creyentes que en un contenedor grande recrearon las condiciones de la tierra antediluviana. Antes de que viniera el diluvio y cambiaron las cosas, dice que ellos recrearon y pasó algo muy interesante. Dice que pusieron a una serpiente súper venenosa en ese contenedor. Tenía vegetación y un montón de cosas. Y dice que al transcurso del tiempo, no me recuerdo cuánto, dice que el veneno en la serpiente se convirtió en una sustancia que es benéfica para el cuerpo humano. Dice que bajo esas condiciones perfectas donde vivían Adán y Eva y que no había muerte, dice que el veneno en esa serpiente se transformó en medicina, por decirlo así. Muy interesante. Entonces, cuando el Señor regrese, va a recrear las condiciones que existían en el jardín del Edén y la naturaleza de los animales va a cambiar, ¿verdad? La tierra va a ser restaurada, va a ser un paraíso. Toda la tierra va a ser fructífera, ¿verdad? En estos días, si ustedes se fijan, la tierra solamente está poblada en regiones concentradas, casi siempre en las costas. Y dentro de los países no están habitados. ¿Por qué? Porque hay extremidades, desiertos, hay tantas cosas. La tierra no es fértil, pero cuando el Señor regrese, toda la tierra va a ser fértil. Ya no van a haber extremidades de clima y donde quiera que estén los humanos, ahí van a trabajar la tierra y les va a producir. ¿Ven? Va a ser un tiempo hermoso. Yo tengo tantos deseos en mi corazón que el Señor regrese y que regrese pronto, porque las cosas van de mal en peor. Entonces, hermanos, una vez más, vámonos cuando Jesús venga por su iglesia. Hazte parte de su iglesia. Hazte miembro y ciudadano de la ciudad eterna, ¿verdad? Vamos a estudiar también la Nueva Jerusalén. Y volvámonos al Dios, ¿verdad? Él tiene planes que no nos podemos imaginar, pero tenemos que entregarle nuestras vidas y hacernos discípulos del Señor, hermanos. No nomás decir, yo creo en el Señor, pero tu vida no lo refleja. Tenemos que ser discípulos del Señor. Tenemos que ser discipulados. Aprender a ser como Jesús, como Yeshua. Porque Él viene pronto. Padre, esta noche te damos gracias, te bendecimos. Te damos gracias, Señor, que tú desde antes de la creación, tú ya sabías lo que iba a pasar, Señor. Tú hablaste, dijiste el fin desde el principio. Y nosotros te adoramos y te damos gracias. Y te pido, si alguien me está escuchando esta noche, Señor, esta tarde o después y no te ha entregado su vida, que derrames tu bondad en sus corazones para que ellos procedan al arrepentimiento. Y te pido, Señor, también que si hay alguien que se ha apartado de ti, está viviendo en rebeldía en contra de ti, que se vuelva a ti. Te damos gracias, te damos honra y gloria a ti en todas las cosas y te bendecimos. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, en el nombre del Santo de Israel, Yeshua HaMashiach, Jesús, nuestro Mesías. Amén. Dios les bendiga a todos, que pasen muy buenas noches y shalom.